A ver, siempre la temática emprendedores nos ha gustado mucho, hemos generado entrevistas, contactos con personas, bueno, de todo ámbito, de todo tipo de rubro, y en este caso, la verdad que encontramos, es muy familiar, Sí. la firma Rivarosa Sociedad Anónima, la tenemos incorporada, es parte del paisaje de la ciudad de Morteros, en la región, y está con nosotros René Rivarosa, el principal referente de la firma. La verdad que René es una historia muy interesante, la suya, de toda la empresa, por cómo comenzó, por cómo se originó y dónde está posicionada. Y lo queríamos contar. ¿Cómo andas, René? Hola, René. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido. Gracias. Buen día. Bien. Bueno, de aquella incursión, la pequeña gomería, lo que es hoy Rivarosa Sociedad Anónima, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánta apuesta? ¿Cuántas vicisitudes, pienso, a nivel país que han tenido que soportar? Pero lo importante es que siguen y siguen proyectando y están presentes, ¿no?, en lo que es el rubro. Sí, lo importante es que estamos. Ujú. Porque, viste, con tantos desequilibrios que tuvimos en apenas 48 años. Claro, 48 El 1 de años, octubre, sí. Ujú. Mucho tiempo. el otro día nomás, Sí. llegamos a Mortero, Ujú. a esta aventura, porque era una aventura, en ese momento era una aventura. Ustedes vivían en zona rural, nos remontamos a aquellos tiempos. Claro, nosotros hay una pequeña reseña. Yo que viví en el campo hasta los 27 años, Bien. haciendo las tareas del tambo, el campo, el tambo, todas esas cosas. Y bueno, ¿qué pasa? Era un campo de 130 hectáreas, éramos 5 hermanos y no había lugar para mí, ya no había lugar, tenía que hacer mi camino. Claro, claro. Cristian tenía 1 año y algo y bueno, y surgió este negocio. ¿Los hermanos estaban todos juntos, trabajaban en el Claro, mismo menos campo? mi hermana que estudiaba en Córdoba, el resto, ¿Usted es el mayor? sí. Bien. Entonces yo ya tenía que hacer mi camino porque tenía familia y bueno, no daba para más el campo. Claro. Y bueno, surgió este Claro. negocio. Esa es la primera gran decisión, René, porque a veces algunos siguen apostando a lo que es el trabajo familiar, la sociedad sí. familiar, pero usted dijo, bueno, yo voy a buscar por otro lado. No, lo que pasa es que así, mi padre siempre, yo quería alquilar más campo y mi padre no quería. Quería agrandarme en la parte agropecuaria, que es lo que sabíamos hacer. Claro. Claro. Pero no había forma, mi papi, bueno, por diferentes cuestiones. Entonces, pensé en poner una gomería, te cuento brevemente, porque Sí, es larga, por supuesto, para eso. pensé en poner una gomería y como nosotros éramos clientes de Boris, ustedes por supuesto son jóvenes, lo conocían. Un día vinimos acá a Mortero, que siempre veníamos a Mortero porque veníamos al médico acá, y mi idea era poner una gomería en Rafaela. Entonces voy un día que veníamos, lo voy a visitar a Boris, y le digo, don Bernardino, le digo, quiero poner una gomería en Rafaela. ¿Usted qué le parece? Las máquinas, dónde puedo comprar, etcétera, etcétera. Y él me dice, te vendo esta. Y bueno, le digo yo. Y ahí arrancó la historia. bárbaro, ¿no? En 2 palabras, te vendo esta. Y bueno, ¿y yo qué voy a comprar si no tenía, Claro. tenía muy pocos recursos? Claro. Tenía ganas. Sí. Y bueno, y así arrancó la historia. Y empezamos a negociar y bueno. ¿Y este hombre por qué decide vender? ¿Porque ¿tenía otras o directamente quiso cambiar de rubro? No, quiso cambiar de rubro, mejor dicho, siguió con los neumáticos nuevos, bueno, y otra cosa más. Claro. Pero claro, imagínate, meterme en un negocio que no conocía, Ujú. era Sí. complicado. También en este tipo de situaciones hay, no sé si la palabra es casualidad, pero la verdad que usted estaba interesado en incursionar en el tema gomerías y la primera persona, de hecho, bueno, le vamos a preguntar a un gomero amigo, en este caso un cliente, y le dice, te vendo la mía. Entonces, bueno, es la verdad que particular, ¿no? ¿Sabés qué pasa? Yo siempre digo que la vida es un gran juego. Es un juego de la vida, depende. Si yo ese día no se me ocurre venir, a lo mejor, no tuve la oportunidad de venir a Mortero, se me ocurrió preguntarle a él, le pregunto a otro, la historia era diferente. Claro. A lo mejor estaría en Mortero, en Rafael y no acá. Sí. O vaya a saber. Son esas cosas que surgen. Bueno, y una vez que se incorpora al negocio de gomería, decía que no tenía el recurso como para invertir, ¿fue arreglando con el dueño? ¿Cómo fue avanzando? Me dio plazo, Claro. mi familia me ayudó y bueno, y un montón de cosas. Y bueno, eso, y arrancamos pero muy de abajo. Pero bueno, a ver, fue muy complicado al principio, muy complicado. Yo empecé por sugerencia de él con 2 empleados, 3,
Claro. y a los 60 días no tenía ningún empleado. Claro. ¿Ya era una gomería grande, o sea, más o menos? No, trabajaba pequeña, bien? había unas maquinitas para reconstruir, recauchutar neumáticos de coche, una pequeña calderita, y bueno, parche, todas esas cosas. Y bueno, y arranqué, pero claro, yo no tenía ni para pagar al empleado porque trabajaba muy poco, la Claro. gente se iba de Boris, Claro. no venía, no venía. Claro, él seguía, él estaba. Pero bueno, Pero bueno, no Claro. importa. ¿Qué pasó? O sea, Claro. obviamente seguir primero, pero en algún momento pensó de, bueno, esto no, voy por otro lado. No. Agaché la cabeza y le di para adelante. ¿Se Sí, incorporaron un nuevo personal? ¿Siguió No, usted? no. Al principio, lo poquito que hacíamos, lo hacíamos. Yo salía. Pues nosotros vinimos acá con una camioneta Forá modelo 29, no sé si usted sabe lo que es, Sí, sí. que hoy la estoy restaurando. La estamos restaurando. Ah, la tiene Sí, todavía, qué entiendo. bueno. Sí, sí. Y yo salía los viernes, los sábados a cirugiar, iba a los pueblos a comprar cubiertas, y bueno, me la rebuscaba, ¿viste? Claro. Entonces traía acá y se cocinaban los viernes, nosotros le decimos cocinar, se vulcanizaba el neumático, y bueno, éramos Ana María y yo nada más, Ujú. y ella tendía la caldera y yo cocinaba la Claro, goma. claro, Solito. Claro. Y así mismo era muy difícil, fue muy difícil. El apoyo a la familia, la gente, mi papá y mi suegro vivían en el campo y nos ayudaban con la comida, con todo lo que podíamos. Claro. Hasta que empecé de a poquito a aprender el negocio. El problema es cuando vos no sabés. Ese es el problema, te metes en un negocio que no Claro, conocés. no tenía idea por ahí. Claro. ¿Y cómo fue ese proceso de, bueno, de ¿Cuándo se da cuenta, claro, Claro. que empieza a ver un poquito, empieza a ver la luz, digamos, el negocio, con el que se empieza Y bueno, cuando empecé a salir a la calle, empecé a juntar cubierta y bueno, y también le fui a hablar a Boris, mandame alguna cubierta porque si no, no le podía pagar. Claro. Y Boris por ahí me daba una cubierta y me empezaron a conocer. Claro. Un montón de cosas. que Qué se importante el favor y la ayuda del alrededor, ¿no? Y De los vínculos, la la familia familia. o gente conocida. La familia. Y bueno, así fue de a poco tomándole el gusto, aprendiendo el negocio. Porque imagínate, del tambo a venir ahí, que era cerdo, a poner cubierta, a vender, a hacer gomero, Totalmente distinto. era medio complicado. Claro, Pero claro. ¿qué pasa? Yo estaba acostumbrado al rigor del trabajo y bueno, y eso, no fui nunca para atrás. Nunca me arrepentí de haber cosas. Fue particular, René, no solamente el trabajo de la atención, del servicio, del parche, de la composición de la goma, sino esto de la reconstrucción. Ya ahí usted vio que podía ser Pero claro, una lo que- buena beta. Claro, porque si salía a la calle yo encontraba cubierta usada, venía, las recapaba, remendaba botas, porque botas de goma, Claro, Sí. de todo lo que se podía. Y todo muy precario, o sea, no había máquina, había pocas máquinas. Ujú. Pero bueno. Y cuando comienza a ir bien, deciden darle el salto al propio local, es así. No, pero eso pasaron varios Pasaron años, varios me fui años. agarrándole la mano. Usted se vino en el 73, nos En el comentaba, 73, claro. ¿no? Sí. Y después a los 78, 80 más o menos, ya había levantado cabeza y más o menos me surgió la compra de un galpón que está cerca de la IPF, Ujú. que lo había barrido el tornado. Bien. Tenía poco levantado. Entonces ¿Esa primera comería usted alquilaba el local o había comprado todo? estaba en la calle San Martín, Sí. yo alquilaba. Alquilaba el local. Sí, bien, sí, alquilaba. bien. Y ahí vivía. Claro. Claro. Vivía ahí porque aprovechaba. Sí, el Era muy alquiler. precario el lugar, pero bueno, no importa. Y cuando compramos el galpón que estaba destruido, había que levantarlo. ¿Y sabés lo que hacíamos? Como es sábado y domingo, con un empleado que era Tuti, Arnaudo, que fue bueno, no era un empleado, era un amigo. Un amigo. Y el sábado y el domingo, él levantaba la pared y yo le hacía la mezcla. Claro. Claro. Y así levantamos de a poquito el Entre galpón. los dos. ¿Cuántas de esas historias hay tras el paso del tornado, ¿no? En instituciones deportivas, en mucha gente que Claro. justamente... ¿Cómo estaba la sociedad a esa altura, teniendo un negocio?
aquí en Morteros? ¿Cuál era la sensación? Porque la verdad que estamos hablando de hoy, nosotros no somos de Morteros, sí. pero decimos Tornado de Morteros y marca, digamos, una sensación a todo morterense, y ni hablar a aquellos que la pasaron. Tener un comercio en esos primeros años post-Tornado, ¿cómo fue? Y bueno, como siempre, agregó más, en mi caso agregó un poquito más de complicaciones, porque a mí me rompió alguna parte de donde estaba también. Claro. Y bueno, y sí, es un problema que se fue superando con toda la fuerza de toda la gente, la lucha de toda la gente. Sí, el ejemplo de usted y Tuti trabajando los fines de semana, eso se repercutió en muchos ejemplos aquí en Sí, en por Morteros. supuesto que sí, así. Bien. Había que levantar, está bien que era diferente, había pasado un tiempo, pero lo mismo. Claro. Lo que pasa es que con esfuerzo, con sacrificio, las cosas muchas veces se logran. Bien. Entonces, bueno, allí más grande, más amplio el local, y el trabajo, digamos, la tarea más o menos la misma desde el punto de vista de esto de la reconstrucción, de la atención. Sí, siempre en reconstrucción, nomás que bueno, fui cambiando, me fui inclinando al sector camión, porque yo cuando empecé la calle San Martín, solamente era gomas de cubiertas de auto. Sí. Y bueno, la beta un poco era el camión, porque Camión. son otros valores, otra cosa, otra oportunidad. Claro. Y bueno, fui comprando máquinas y agregando máquinas. Y después, bueno, donde fue digamos, el salto que dimos en la empresa fue cuando yo tenía una muy buena relación con un señor, un proveedor de Buenos Aires, y un día me dice, porque acá el recapado se decía recapado en caliente. Claro. Yo hacía recapado en caliente. Es difícil explicarlo, pero a ver, son máquinas que vos pones el caucho crudo y le das la forma a la banda de rodamiento. Claro. Y este hombre me dice, René, se va a venir unas máquinas italianas para hacer recapado en frío. Y bueno, yo le dije, don Enrique, no me deje afuera, yo quiero comprarla. Porque bueno, era futuro, era otra cosa. Sí. Y bueno, y ahí dio un vuelco importante en la empresa, porque estaba ofreciendo en el mercado algo que había solamente 5 empresas en el país que lo tenían. Y ahí fue un salto importante, con sus problemas que hubo de todo tipo cuando uno emprende algo. Claro. Eran máquinas importadas, viene todo de Italia, y bueno, pero ahí fue un poco el quiebre. Bien. ¿Eso todavía es en este galpón del que estamos hablando o ya? Sí, Bien. empecé ahí, Sí. Bien. Comenzamos ahí. Y después salta al local propio. Y después en el 88, ese también era propio, pero era Claro, pequeño, ya quedaba chico. Sí. Entonces nos fuimos construimos allá donde estamos actualmente hoy, en el 88. Bien. Entonces, bueno, esto de las máquinas importadas, eso ya un hito importante en el recorrido. No nomás las máquinas, el sistema. El sistema. ¿Y empezó a acaparar gente de otros lados, de otras zonas? ¿Cómo fue? Sí, empezaba, o sea, la zona la hacía yo. Ajá. Empezaba a probar yo. Empecé con el norte, en todos lados. Ajá. Imagínate que hoy hacemos 12 provincias. Claro. De las 12 provincias, 7, 8 las hice yo. Tanteaba, buscaba el vendedor. Y bueno, y así fuimos creciendo. Claro. Y ya entrado los años 90, aparece Michelin en escena. ¿Y eso qué significa para la empresa familiar? A ver, yo siempre traté de acoplarme a las neumatiqueras, porque imagínate, son Firestone, Goodyear. Yo pasé por Firestone, Goodyear, Pirelli, último Michelin. Siempre traté de hacer relaciones con esas empresas. Tal y así que la gente de Firestone estuvo en la planta. Fue la primera planta autorizada por la marca Firestone a operar con la materia prima de ellos. Entonces era un espejo. La Rivarosa está apoyado por Firestone. Claro. Sí, por Sé supuesto. que tuvo suerte también. Por supuesto. Y bueno, esas cosas te dan, te dan chapa, por decirlo. Te dan chapa, te dan un prestigio, te dan. Claro. Si Firestone lo eligió a esta gente, bueno, Tiene que ver. por algo. Claro, y así. claro. Y así, entonces después, bueno, vos sabés, el comercio es muy dinámico. Después arreglé una vez con Pirelli de la misma manera. Después, bueno, la gente de Goodyear también. Teníamos una excelente relación, tuve varios años, Claro. no me proveían la banda. Claro.
bueno, un montón de cosas muy positivas. Viajamos a Estados Unidos con la empresa y uno se va aprendiendo, va capacitándose, etcétera, etcétera. Y después, bueno, yo siempre estuve detrás de Michelin, ¿no? Ah, claro. Y yo que trabajé, meta. ¿qué pasa? Yo sé el oficio completo, desde pulir una goma a mano, Claro. Claro. así como se podía, entonces uno va conociendo la calidad de los neumáticos. Bien. Claro. Y Michelin, bueno, es un chivo, ¿no? Pero No, sí, lo vamos a nombrar porque viene pero es acá. así, ¿no? Sí. Es la realidad. La carcasa Michelin es superior a todas. Entonces yo siempre fui no nomás yo, sino los empleados, los chicos que están todavía trabajando hoy y saben de lo que estamos hablando. Claro. Claro. Entonces yo traté siempre de pegarme a Michelin porque tenía mucha calidad Claro. en los neumáticos. Entonces eso también te prestigia. Sí. Y bueno, siempre hubo un negamiento, no me daban bolilla, pero hasta que un día se abrieron las puertas. Claro. Eso fue año 90. Hace 18 años, 18 años. 93. Claro. Y esto de ligar la firma Rivarosa con la firma Michelin, ¿pasaba con las otras marcas también? Porque uno es como que lo ve a veces, digamos, que van de la mano. De hecho, van de la mano. Sí, en ese momento. Pero en las otras también pasaba. Sí, también. ujú. Yo también, sí. Te dan apoyo publicitario. Claro. Ellos normalmente tienen vendedores que van a las empresas de transporte importantes y le dicen, bueno, reconstruye el neumático con Claro. Rivarosa o con el que sea o con el que estaba Claro. en la zona. Y eso a nosotros nos da un prestigio. Me dijo Firestone, me dijo Goodyear, me dijo Pirelli Claro. que reconstruyeron los neumáticos con ustedes. Y eso nos ayudaba. Exacto. Claro. Y el crecimiento de la firma a nivel ya interprovincial, o incluso mismo, partamos de la base de acá, en Morteros, con lo que es ya el lugar tan tradicional allí, en ese sector de la ciudad, ¿arranca de la mano con Michelin o ya se venía proyectando el crecimiento? Ya venía mucho antes ya. El crecimiento, decís vos. Sí. No. Lo que es presencia en otras provincias, Sí. la cuestión edilicia mucho más grande, ese terreno Claro. también grande, imponente que está ahí. Todo fue de la mano de todo, no es nomás Michelin. Michelin es la última parte y creo que va a ser la definitiva, pero el crecimiento fue, imagínate que son 48 años. Claro. Michelin ocupa nuestro espacio solamente los últimos 18. Sí. Lo demás fue creciendo con Michelin o sin Michelin. Ahora es diferente. Claro. Yo lo ligaba a lo que es justamente la llegada a ese lugar que dice usted, en el año 88, después en los 90 aparecen, pero bueno, es parte del proceso de la empresa en general, independientemente de la firma multinacional con la que trabajaba, básicamente. Sí, porque nosotros también hace ya más o menos 25 años fuimos imponiendo nuestros productos. Nosotros tenemos nuestra marca, ojo, hay que también ver eso. Nosotros nos fabricamos las bandas de rodamiento, compramos el caucho y prensamos las bandas de nuestra propiedad, nuestro diseño, todo. Porque Michelin sí te apoya, todo bien, nos espejamos en Michelin, pero nosotros queremos imponer nuestra marca, Claro. que es la que estamos haciendo. Claro, básicamente. Sí. Y consultarle, para explicarle brevemente a la gente que no conoce, ¿cuál es el trabajo que hace hoy Rivarosa Sociedad Anónima? Brevemente, el trabajo como para decir, bueno, esto es el fuerte de nuestra firma. Nosotros siempre fuimos los zapateros remendones. Remendamos cubierta, no, Claro. está mal dicho. Nos dedicamos a reconstruir los neumáticos de camioneta, porque de coche ya no conviene. Claro. De camioneta hacia arriba, camioneta, camión, todo lo que es reparaciones, de todo tipo de reparaciones. Después, todo lo que es tractor, cubiertas viales, orugas, Claro. de todo. Rodillos, engomamos rodillos de acero. Y salió lo de los drapper, que eso fue una idea de mi hijo, de Cristian, que están dando muy bien. Los drappers son Los las lonas de la cosechadora.
estamos haciendo reparaciones y el proyecto es fabricar nuevos. Ya Cristian está probando en ese tema. Y bueno, y después lo último fue el reciclado, que hace unos 3, 4, 5 años que empezamos. Claro. Con el reciclado, recuperando los residuos que antes se tiraban. Que bueno, eso, ese es un poco el global. sí, lo último de reciclado va en línea con lo que están marcando un poco las políticas, si se quiere, actuales en materia de medio ambiente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y eso, ese reciclado, ¿antes se tiraba porque no convenía o porque no había los medios como para hacer justamente algo productivo del residuo? Yo no tenía los medios. Un poco se tiraba, la mayoría iba al basural. Claro. Y algo se vendía en la ciudad en Rosario porque había unos recicladores, pero después, bueno, cuando vimos que podíamos darle un valor agregado a todo eso, porque nosotros producimos mucho residuo, mucho residuo, y ese residuo es recuperable. Entonces, bueno, arrancamos con el piso para los tambos, y estamos incursionando también para los gimnasios, estamos probando con los colores. Bueno, hay un montón de cosas, pero son difíciles, son lentas, porque es prueba y error, nadie te viene a enseñar, tenemos que hacerlo todo a pulmón. Admiro mucho escuchar a la gente que, bueno, comenzó desde muy abajo, como usted lo decía recién, perseverancia, esfuerzo, solo o tal vez, bueno, acompañado, pero con poca gente, más que nada de su vínculo familiar. ¿Cómo pasó ese chico joven de apostar a una comería ahora a tener cuántos empleados en su empresa, como veíamos recién en las imágenes? ¿De cuánto estamos hablando, más o menos? ¿Cuántos empleados? Sí. 164, creo. 164. ¿A cargo, claramente, de usted? No, yo ya me estoy retirando. Se está retirando. ¿Cómo bueno, es me retiro, pero día? no estoy... Claro, claro. ¿Cómo es hoy en día la dinámica, entonces, por ahí? No, funciona? está Cristian, que es prácticamente está en el 80-90% de todo. Cristian con María Julia, acá en Mortero. Cristian era aquel que lo nombró al principio, el Sí, mayor que digo, el mayor. Cristian ya era, ¿cuánto teníamos? Vino con nosotros, que él nació en el campo. Claro. Tenía 1 año y medio cuando vino. Ahí está, un Ahí año y medio. está, claro. Sí. Él arrancó. Sí. Ya tenía el hora goma desde chiquito. Claro, sí, ya palpaba él. Y después Mariela está en Córdoba, a cargo de los servicios, de uno de los trascendentes que tenemos. Y bueno, y así se compone. Después Juan Pablo, bueno, él eligió otro camino. Claro. Pero bueno, la esencia, digamos, la esencia familiar de la empresa, más allá de lo grande que es, está súper presente. Bueno, estamos hablando de que... Claro. Sí, son 3 de la familia que están en la empresa. Claro. Y a eso a uno le da fuerza, le da ganas de seguir, Claro. de seguir adelante. ¿Me entendés? Nombró los track center. ¿En cuántas provincias tiene presente estos lugares? Eso arrancó con Michelin, ¿ves? Ahí Michelin nos sugirió, entre comillas, que pongamos los track center y entonces el apoyo comercial es diferente, así que arrancamos con el primero en Córdoba, después Morteros, Resistencia y el Río Cuarto. Córdoba, el que vemos ya tradicional, Sí. cuando ingresamos a Córdoba ya es como que Sí. también... Hoy hablaba con Cuando vemos Ribarosa decía, esta es nuestra Ribarosa. zona, eso también está bueno, ¿no? Yo la verdad, a mí me pasaba Sí, eso. sí. Vimos el cartel de Ribarosa y bueno, es una empresa de la zona que está cerca de una gran urbe como es Córdoba, ¿no? Y es una sensación, digamos, de, si se quiere, de Sí, cercanía sí. que tenemos, pero también a decir, bueno, qué bueno que han llegado a... como orgullo también, Sí, si se quiere, de esa es manera. así, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Y creo que a muchos, ¿no? Cuando Sí, vemos alguna referencia de la zona. Y nosotros también, por ejemplo, en Resistencia también está sobre la avenida principal de circulación de camiones que une a varias provincias, y ahí también hay un local nuestro muy lindo, y bueno, y eso, bueno, a mí me llena de orgullo, por Claro. supuesto. Claro. Aparte, nos marca la presencia. Ujú, sí. A uno lo ven porque es una Exacto, sí. de las arterias principales, Sí, como sí, Córdoba. Sí, claro. Ni hablar. No nomás que lo ven, bueno, después viene enganchado que No, bueno, pero tenés ya- que atender bien a la gente e invertir en la tecnología que necesitas para el alineado de los camiones. Eso es toda una historia, ¿viste? Claro. Sí, Que te obliga permanentemente a estar
actualizado en todo. Hay muchas nuevas tecnologías que en el negocio aparecen así. Más que todo en la alineación de los camiones, y sí, los camiones van cambiando, y bueno, y hay que ayornarse a cómo vienen los vehículos, ¿viste? Bien, bien. Y en relación a nuevos proyectos, bueno, algo estuvimos charlando, esto del reciclado, de implementar para pisos de tambo, he visto también en lugares donde hay juegos infantiles, también que se han colocado, gimnasios, esto es más o menos como lo nuevo, quizás a mucha menor escala que de lo que significa el negocio en sí, pero bueno, es una manera también de avanzar en otros rubros, ¿no? Sí, pero no es nomás, a mí lo que me llena de satisfacción poner eso es un agregado más al negocio que siempre viene bien, porque con los mismos vendedores, con la misma estructura, vos, digamos, rellenás un poquitito más los espacios y potenciás al negocio. Pero lo más importante es que ahora no se tira más nada. Claro. Ahora lo que yo no puedo, donde yo no puedo, lo que no podemos utilizarlo, lo preparamos y lo vendemos en Buenos Aires a otra recicladora, por ejemplo, o en Rosario. Entonces no se tira más nada. Y se recupera todo. Eso es importante. Porque antes lo tiramos al basural, o se quemaba. Es un despropósito total, pero bueno, era así, lamentablemente. Y hay, que hablaba recién que usted ya estaba más para retirarse que otra cosa, pero ¿hay algo que le haya quedado pendiente en cuanto a la empresa, o lo familiar, o lo que sea, referido a todo este trayecto y camino recorrido? Pendiente, un montón de cosas para hacer que van surgiendo. Así, yo me retiro, pero soy grande, pero los sueños siguen. Exacto, por eso. Me encanta lo que hago y bueno. Eso es lo que alimenta a veces también, estar presente, estar bien, estar con uno mismo también. Por supuesto, para mí es una gran satisfacción apoyar a los chicos en todo y bueno, y darle para adelante. Y nuevos proyectos también tenemos y bueno, vamos a ver qué pasa, pero muy interesante. Seguir apostando. Sí, seguir apostando. Alguno que diga, René, bueno, este es ambicioso, pero es uno de los cuales apuntamos, si se puede decir, sino algún proyecto que aparece en el horizonte, digamos. Sí, estamos por poner pero depende de Michelin, vamos a poner una venta de neumáticos posiblemente no en la planta, un poquito más retirado. Pero eso depende de Michelin, ¿viste? Claro. Porque hoy hay hay faltantes de neumáticos. Bien. Eso es lo único hasta ahora. Y la fabricación de los drappers, que eso es otra cosa muy importante, que Cristian está muy abocado en eso. Y eso es algo muy, muy, muy importante. ¿Sabe por qué? Porque eso no se fabrica acá. Se viene todo importado. Empiezan a fabricarlo algunos, pero estamos tratando de hacer punta por eso. Por ejemplo, el caso de cosechadoras, aquel que va a comprar una cosechadora nueva busca directamente el Draper, porque así ha significado un avance sustancial, ¿no? Todas vienen con ese. Y aparte las orugas, es muy importante porque hay muchas máquinas con orugas. Una de las últimas, ¿cómo afectó la pandemia, si bien están relacionados por ahí a lo que es actividades esenciales? ¿Cómo afectó? ¿O puertas adentro el tema protocolos? Obviamente tuvieron que implementar. Sí, todavía hoy estamos con el protocolo. Mira, a ver, eso fue acá el 19 de marzo del 2020. Del 2020. A mí, yo creí que se venía el mundo abajo. Todo parado. Claro. Sí, fue ¿Por cuánto tiempo? Después, cuando el gobierno dio que nosotros somos proveedores de servicios asistenciales, bueno, fue otra cosa. De ahí nunca paramos más. Siempre estuvimos trabajando. Sí, claro. Y eso, yo digo, ¿cómo le pagamos a los empleados? ¿Qué hacemos? Si no trabajan, ¿cómo le pasa a muchos rubros, no? Sí, muchos rubros que directamente no pudieron continuar. Yo no quisiera ni estar en cosas, ellos, imagínate, los restaurantes, los hoteles, turismo. Terrible. Yo no quería ni pensar si no pasa. Pero no, gracias a Dios, el trabajo siempre tuvimos. Y bueno, como yo te decía antes, somos zapateros remendones, los neumáticos se rompen, se gastan. Vos en un camión le puede dejar faltar la pintura, pero no los neumáticos. No. Por eso tenemos siempre trabajo. Es todo.
René, muchas gracias, es muy interesante Muy la historia, interesante. quizás muchísima gente conocía la historia de Rivorosa Sociedad Anónima, pero bueno, en este segmento, si se quiere, de emprendedores, queríamos tener a uno de los grandes emprendedores de nuestra ciudad. Así que muchas gracias, saludos para toda la familia, y bueno, y a seguir, porque son, como decíamos al comienzo, es una firma, una marca que nos resulta familiar cuando nos encontramos a kilómetros de distancia de lo que es la zona. Bueno, gracias a ustedes por permitirme plantear un poquitito de la historia, de la larga historia. De la larga historia, 48 años ya de Rivorosa Sociedad Anónima. Así es. Gracias, René. Gracias. Muchas Gracias a ustedes. Gracias.